Estamos hoy en la antigua ciudad de Corinto para hacer pues un poco el recorrido del apóstol Pablo en esta ciudad, donde permaneció alrededor de año y medio, a contar pues un poco el sentido con el cual el apóstol Pablo envía las dos cartas que están pues plasmadas en la Biblia aquí a los hermanos en esta ciudad, en la ciudad de Corinto. Acompáñenme. Bueno, lo primero es comprender por qué el apóstol Pablo en su viaje misionero y en su labor de la expansión del evangelio elige la ciudad de Corinto como su punto pues de estancia para anunciar el evangelio. La Biblia dice, como decía, que en el capítulo 18 del libro de los Hechos, que el apóstol permaneció aquí trabajando y predicando el evangelio de manera entusiasta, predicando el evangelio alrededor de año y medio. Y bueno, en el tiempo del apóstol Pablo, la ciudad de Corinto era un puerto importante, trascendental, no solamente para Grecia, sino para el comercio a nivel pues, de estados con otras naciones. Era muy importante, pues, una ciudad próspera, una ciudad comercialmente bastante importante en el país, valga la redundancia. Así que pues el apóstol elige la ciudad de Corinto, no solamente porque viene siendo perseguido de Tesalónica, está en la ciudad de Atenas, y bueno, elige la ciudad de Corinto, como he dicho, como centro de permanencia para desarrollar su actividad económica y para anunciar el evangelio. Bueno, al llegar Pablo a Corinto, dice la Biblia, Hechos, el capítulo 18, narra pues los acontecimientos de Pablo aquí en esta ciudad. Pablo se encuentra con un matrimonio de Aquila y Priscila, quienes venían de Italia, habían recibido el evangelio en Italia y bueno, habían sido de alguna manera expulsados del país. Pablo se encuentra con ellos, permanece con ellos y juntos comienzan a desarrollar la actividad económica que Pablo desarrolló aquí en esta ciudad. Pablo se esforzó en primera medida en predicar el evangelio a los de su nación, a los judíos, y dice que iba a la sinagoga con denuedo a predicar. Y bueno, también le predicaba a los no judíos. Bien, después que el apóstol Pablo parte de la ciudad de Corinto, él comienza a recibir informes de lo que está sucediendo en la iglesia. Y bueno, no son noticias agradables, no son noticias alentadoras de una iglesia que el apóstol había fundado. Entonces escribe la primera carta a los corintios. Y bueno, para resumir un poco la intención de la carta, vamos a hacerlo como en 5 grandes bloques que resumen a grandes rasgos la intención de Pablo en escribir la carta a los corintios. Bien, cada problema detectado en los informes que Pablo recibe, Pablo los trata de manera contundente a través del lente del evangelio y propone una solución que Cristo, como centro del evangelio y el amor que él profesa y que debemos profesarnos los hermanos, es capaz o suficiente para resolver cada uno de esas dificultades, de esos grandes bloques de problemas. El primer problema es que, bueno, como esta era una ciudad próspera y era una ciudad importante en la Grecia antigua, pues comenzaron a escuchar a otros predicadores. Y eso generó las primeras divisiones dentro de los hermanos. Pablo entonces les dice en esa primer gran bloque del primer problema detectado, que eran las divisiones, porque cada uno decía, bueno, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Sila, yo soy de Pedro. Y Pablo a través del evangelio dice, no, aquí el personaje central es Cristo. Cristo es a quien todos debemos seguir. Él es el personaje, ninguno, así sea un personaje importante dentro del evangelio, es trascendental para seguirlo. Ninguno diga que es de Pablo, que es de Silas y que eso cause divisiones entre nosotros. El segundo gran bloque de problemas que se presentaban era temas de inmoralidad sexual.
Había una cantidad de desórdenes. Evidentemente, esta era una iglesia en un enclave griego con una cantidad de filosofías en boga acerca del libertinaje sexual. Entonces eso comenzó a permear en la iglesia y Pablo de manera contundente entonces también a través de Cristo y del Evangelio dice, bueno, la gracia que ustedes han recibido no es una licencia para cometer los pecados que antes cometíais. Aunque seáis libres por el Evangelio y seáis libres a través de la gracia no es una licencia para hacer lo malo. El segundo gran bloque de problemas resuelto a través de la epístola a los Corintios escrita por el apóstol. El tercer gran bloque de problemas también asumido por el apóstol era el tema de la comida. Y bueno, no solamente de qué comer o no comer y si es bueno o no, sino a través del enfoque de que como era sacrificado a los ídolos, bueno, y habían cristianos judaizantes que venían de la religión judía y otros no, que eran griegos, que eran gentiles, entonces esto comenzó a generar problemas entre los hermanos. Pablo asume entonces esto a través del enfoque del amor, el amor que Cristo ha profesado por nosotros y el amor que nosotros debemos tener por los hermanos, que es la cosa más importante antes de comer o de decidir qué hacer. Entonces Pablo asume pues este problema diciendo que si pues lo que yo como es ocasión de caer al hermano, pues no lo haga. Si pues esa comida que he sacrificado a los ídolos, ya Cristo me dio libertad y no produce un problema en mi hermano, no hay ningún problema, puedo comer. Bien, el cuarto bloque de temas que el apóstol Pablo asume en la carta a los Corintios y que le da pues solución a través de su escrito es el tema de la reunión en el culto. Había pues una serie de desórdenes que se presentaban cada vez que ellos se reunían a brindarle culto a Dios. Entonces Pablo le dice, bueno, el sentido principal del culto, ¿cuál es? ¿Es mi vanagloria o es que Cristo sea anunciado de manera correcta? Entonces Pablo establece el orden de cómo debe ser el servicio que los cristianos deben ofrecerle a Cristo. El quinto gran bloque de situaciones que se presentaban en la ciudad de Corintio, en la iglesia que Pablo había establecido, era el tema de la resurrección. Pablo entonces pues da una exposición acerca de que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe, porque muchos comenzaron a despreciar el valor y el significado de la resurrección, adoptando pues algunas de las creencias en boga por parte de los griegos. Entonces la idea central de la carta del apóstol Pablo aquí a los hermanos en Corintio es que a los hermanos pudieran corregir las malas prácticas que venían presentándose dentro de la iglesia y que estaban generando pues división entre los hermanos y estaban haciendo una mala práctica de la cristiandad en el día a día. Bien, la primera carta entonces del apóstol Pablo a los Corintios tuvo algunos efectos. No en todos, pero sí en la mayoría de los hermanos, que bueno, estaban dispuestos a reconciliarse con el apóstol Pablo, a aceptar pues que estaban cometiendo un error bastante grave dentro de ellos. Así que pues Pablo recibe con agrado esa noticia y escribe la segunda carta a los Corintios, con lo que nosotros pues conocemos, como una muestra de amor fraterno de parte del apóstol a sus hermanos amados, a quienes él pues había anunciado el Evangelio.